Diputada. López Murillo, si me permite la Por diputada. supuesto, ¿verdad, diputada? Gracias. ¿Alguien más? Se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Le pido al vicepresidente, si es tan amable, pasar a ocupar el lugar para poder darle lectura. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Honorable 63ª legislatura. Doctora en Administración Pública Susana Rodríguez Márquez, diputada integrante de esta honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo establecido en la fracción primera de los artículos 60 y 65 de la Constitución Política del Estado, fracción primera de los numerales 21 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículos 96 primero, 97, 98, fracción segunda, 99 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, la actividad parlamentaria se enriquece en cada sesión legislativa. Hay prácticas que, ante su reiteración, se transforman en criterios válidos para otorgar operatividad a la función y, sin alterar a la ley o trastocar el interés social, permiten transitar institucionalmente hacia nuevas relaciones entre grupos parlamentarios, grupos sociales de interés y sociedad civil en general, que participan, influyen y, en algunos casos, perfilan el sentido y alcance de una nueva ley, un decreto o un punto de acuerdo en los que ordinariamente son las coincidencias las que prevalecen, sin desconocer que el disenso es válido, respetable y normal en asambleas, congresos y parlamentos. Según lo señala Emilio Suárez Licona en su obra Práctica Parlamentaria y Proceso Legislativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no es exagerado afirmar que la práctica parlamentaria surgió con el Congreso mismo, ya que no es posible suponer que un reglamento contenga todas las respuestas a los problemas de funcionamiento que cotidianamente enfrenta un parlamento. Al evolucionar dichas prácticas fueron una herramienta indispensable para llenar algunas lagunas y omisiones que los sucesivos reglamentos internos de las asambleas no anticiparon frente al cambio político de una nación que se rigió desde la consolidación de su independencia por la división de poderes. Sin embargo, como colectivo soberano debemos privilegiar el principio de seguridad jurídica que se sustenta en la ley, es decir, que sea esta la que señale las diferentes hipótesis normativas que la práctica ordinaria va marcando en su inevitable evolución, hacia la exigencia de que sea el diálogo civilizado y de respeto mutuo la guía que lleve al acuerdo político y al avance democrático. Segundo, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se integra, como así lo previene la ley y el reglamento, por diputadas y diputados con motivaciones propias, con formación profesional, ética e ideológica propias, con proyecto, proyección y trabajo también propio, pero por encima de ello es el interés público el que guía nuestra actuación como diputadas y diputados. De ahí que los naturales y previsibles desencuentros entre grupos parlamentarios y sus respectivos integrantes, con la visión e imagen a la que nos hemos referido, no debe ser obstáculo o motivo de desencuentros que retrasen, detengan o paralicen el trabajo de la Cámara. Las juntas de coordinación, de concertación y diálogo político de régimen interno u otras denominaciones que reciben estos órganos en los congresos y legislaturas estatales tienen como propósito reconocer la representatividad natural delegada o transferida por diputadas y diputados de las llamadas bancadas o grupos parlamentarios, en quien los coordina o representa, como lo señala nuestra ley. El diálogo y la búsqueda de consensos rigen su actuación.
Esta fórmula ha permitido avanzar total o parcialmente en la consecución de los puntos trascendentes de una agenda legislativa, aceptando que no en todos los casos es posible cristalizar los acuerdos con decisiones en el mismo sentido, lo cual ni debe sorprender ni tampoco estancar el trabajo de la Cámara. Tercero, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política es, por tanto, un cuerpo colegiado integrado por pares, en una mesa redonda cuyo simbolismo es, en esencia, la igualdad y sin jerarquías, en donde las opiniones y puntos de vista son igualmente respetables, es decir, todos los participantes están sujetos a las mismas reglas y ostentan los mismos derechos. Esto ha sido así porque en el avance de la pluralidad de nuestro país, la fuerza política que un resultado electoral determina para un periodo o ejercicio gubernamental con carácter hegemónico no tiene de suyo garantizada su permanencia o trascendencia en nuevos o posteriores procesos, como también sucede al interior de la Cámara, en donde la variabilidad de intereses políticos suelen cambiar el peso específico de un grupo parlamentario, ya sea por la adhesión de diputadas o diputados o por la escisión de estos, cuando el interés personal o de las organizaciones políticas que los postularon igualmente se transforman. En el debate político se contrasta la argumentación y discusión de los diferentes puntos de vista, enfoques e interpretación de una realidad social que pretendemos cambiar para beneficio general. El ánimo propositivo, la construcción de acuerdos mediante el diálogo y el respeto compartido permite que cualquier tema, por complicado que sea, se aborde sin prejuicio y sin ventaja, pero eso sí, con la determinación de que las decisiones se toman y las consecuencias se asumen. En la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se hace el esfuerzo permanentemente de encontrar coincidencias, de sumar voluntades, de unir propósitos. Sin embargo, se esté de acuerdo en una posición o en otra, es fundamental reconocer que la mayoría puede determinar legítimamente el sentido de un acuerdo o de una determinación, puesto que el consenso no puede considerarse como condición sine qua non para avanzar en temas y en decisiones del interés general. Lo que sí debe quedar claro es que el principio de representación de las diputadas y diputados que integran este órgano de gobierno no puede subvertirse cuando en los casos particulares se desea o pretende negociar cosas contrarias a las de las mayorías. Cuarto, atender la solicitud de urgente u obvia resolución que se promueve en la iniciativa de punto de acuerdo, prevista en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, no es una cuestión sujeta a la veleidad de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, porque ni tienen el carácter de notables, como en ocasiones se ha estigmatizado, ni sujetan su decisión a un estado de ánimo, simpatía o antipatía con él o los promoventes, sino que es el propio reglamento el que señala los requisitos fundamentales para que sea el Pleno de la legislatura la que autorice o no dicho trámite legislativo abreviado. En esta tesitura es posible, como existen antecedentes en este sentido, que no obstante quien presida la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política solicite a la presidencia de la mesa directiva consulte al Pleno si es de autorizarse este trámite, sea el mismo Pleno el que lo niegue y ordene su turno a la comisión o comisiones de dictamen. Los extremos de este trámite legislativo especial son ya conocidos. A. Se justifique su pertinencia social, económica, política o cultural. B. Se justifique la urgencia de que con su aprobación se influirá en la solución del tema que se plantea. C. Que sea solicitado por la Comisión de Régimen Interno por conducto de su presidente, y D, que sea aprobado por las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión. Los requisitos de la pertinencia social, económica, política o cultural atienden a condiciones y coyunturas políticas, económicas y sociales, que no pueden encasillarse en reglas rígidas, puesto que la cambiante realidad social, las situaciones extraordinarias y la inmediatez de una respuesta, postura o posicionamiento influyen en su tratamiento, atención y solución. En el caso de la solicitud de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que tendrá que ser a través de su presidente, es necesario revisar los términos de la vigente disposición,
puesto que pueden alterar, entorpecer o hacer nugatoria una medida material y formalmente legislativa de beneficio comunitario que requiere ser calificada por el Pleno como de urgente resolución, por un requisito de procedimiento que puede superarse otorgando esta facultad a cualquiera de los integrantes del órgano de gobierno, solo en los casos de ausencia o negativa de quien lo presida. Por lo señalado, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo único. Para que la iniciativa de punto de acuerdo sea declarada de urgente u obvia resolución, se deberán cumplir los siguientes requisitos. Primero, segundo, que sea solicitado por la Comisión de Régimen Interno por conducto de su presidente. En los casos de ausencia o negativa del presidente, cualquiera de sus integrantes podrá solicitarlo. Disposición transitoria. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano informativo del Gobierno del Estado de Zacatecas. Zacatecas, 8 de abril 2019, diputada Susana Rodríguez Márquez. ¿Es cuánto, diputado presidente?